Vamos a estudiar, mis queridos presentes, el libro de Daniel capítulo 7. Los invito a abrir las escrituras en Daniel capítulo 7, porque ayer hablamos de 4 bestias, ¿recuerdan? ¿Recuerdan a qué se parecía la primera? A un león. La segunda, a un oso. La tercera, a un leopardo. Y la cuarta, pues no tenía forma de describir, pero lo que nos llamó más la atención es que de la cuarta bestia había un cuerno pequeño. Hoy nos vamos a concentrar en ese cuerno que aparece de pronto ahí en la escena. Vamos a abrir las escrituras en Daniel 7, el versículo 17, para que veamos, Daniel 7, 17, para que veamos cómo le va a explicar el ángel a Daniel lo que significan las bestias y cómo va a hacer referencia al cuerno pequeño. Daniel 7, 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Noten cómo le llama más la atención, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. La Biblia habla acerca del cuerno pequeño que le llama mucho la atención a Daniel, y queridos presentes, dice la Biblia que Daniel quiere saber un poco más de ese cuerno pequeño, y la palabra de Dios dice que ese cuerno pequeño tiene un poder muy interesante, porque habla palabras contra el mismo Dios, destruye a los santos, y se va a mencionar por primera vez una cifra muy importante: tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, 3 tiempos y medio. Esa cifra hay que guardarla, porque después nos va a servir. Entramos ahora al capítulo 8. El capítulo 8 nos va a aclarar todavía más, es la continuación del capítulo 7 y nos aclara quién es el cuerno pequeño. Vamos a leerlo. Capítulo 8, versículo 1 del libro de Daniel. En el año 3 del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé mis ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran más altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería a los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía.
¿Quién es este carnero? Fíjese que ni siquiera hay que interpretarlo, porque en el versículo 20 dice quién es el carnero. ¿Quién es? ¿Qué dice el versículo 20? El carnero representa ¿a quién? A Medo-Persia. Noten cómo aparece de ladito como el oso, igual, aparece de ladito, y la trayectoria corresponde a la trayectoria del imperio medo-persa. Vamos a regresar al versículo 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de la tierra, sin tocar la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable en sus ojos. Dice la Biblia, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó. No hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, otra vez el cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación que le fue entregada, el ejército junto con el continuo sacrificio echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Quién es el macho cabrío? Muy fácil, versículo 21. ¿Quién dice la Biblia que es el macho cabrío? Grecia. ¿Y el del cuerno grande quién es? El rey primero, o sea, Alejandro Magno, que fue el primer gran emperador de Grecia. Esta batalla que describe Daniel capítulo 8, esta batalla, que también me emociona comentar estas cosas, es nada más y nada menos que la batalla de Gaugamela. Es nada más y nada menos que la batalla de Gaugamela. Vamos a apagar la luz para observar el video, por favor. No me den sonido, nada más la pura luz, apaguen. Dice la historia que Alejandro Magno combate solo con 50,000 soldados, mientras que sus enemigos tienen 5 veces más, 250,000 soldados. Pero Alejandro está seguro de la victoria, así que a sus soldados los viste, los arregla y los motiva de tal manera que dice: vamos a vencer esta lucha porque ya está ganada, con nosotros está Dios. Mire la formación de Alejandro. Estos son los griegos y estos son los medopersas. Pero noten cómo él acomoda sus fuerzas de manera diagonal. Entonces este es el genio de un militar. Lo superan en número, en gran manera. De un lado está Darío, y del otro lado está Alejandro Magno. Ahí está Darío. Y mis queridos presentes, dice la historia que Alejandro lo que va a hacer de manera genial es mover a sus tropas hacia la derecha de manera diagonal para abrir el flanco de los medopersas. Noten cómo se mueven hacia la derecha y entonces el flanco izquierdo de los medopersas se abre. Aquí está Darío. Noten cómo abre el flanco y como está en diagonal parece que son más soldados de los que son. La batalla comienza a arreciar.
la batalla comienza a arreciar. Y nos dice la historia que Darío comienza a mover a la infantería, comienza a mover a las tropas, y del lado izquierdo, Alejandro, noten cómo va moviendo las tropas. Ellos usan los famosos carros de caballo, pero como Alejandro tiene acomodados a su ejército en falanges, los carros no le hacen daño, y las falanges se abren, y los carros con las famosas espadas en las ruedas no le afectan. La batalla se vuelve cada vez más cruenta del lado izquierdo, porque para abrir el flanco izquierdo, Alejandro usa a una de las falanges y abre el flanco. Entonces noten cómo se abre el centro, y ahora sí, el ejército se da la vuelta. El flanco central está libre, y Alejandro obliga a los soldados a que den media vuelta y de frente sobre Darío. En ese momento, los persas han abierto, sin darse cuenta, han abierto el centro, dejando a Darío sin oportunidad de defensa. Y cuando él se da cuenta que los flancos están abiertos, el centro está descubierto, a pesar de ser 250,000 soldados, ¿sabe qué hace Darío? Huye. Cuando los medo-persas se dan cuenta que el emperador ha huido, óigame, pero ¿cómo que huye el emperador? ¿Cómo que está huyendo? Dice la historia, queridos presentes, que Alejandro quiere alcanzarlo, pero uno de sus generales, el que está en el flanco izquierdo, está sufriendo en serio, y regresan a apoyarlo, y él se molesta porque no puede alcanzar a Darío. Pero 3 días después, Darío aparece muerto en el desierto. Mis queridos presentes, ustedes leyeron el relato bíblico, capítulo 8 de Daniel. Ahora que regresen a sus casas, vuélvanlo a leer, porque aparece ahí la batalla de Gaugamel. A mí me parece impresionante. Mucho antes de que sucediera esta batalla, la Biblia hablaba y lo presentaba como a Darío, al ejército griego, como ¿qué? Representado, ¿recuerdan qué? Como un macho cabrío, y a los otros como un carnero. Muy bien. Vamos a ver ahora, esta es una cinta muy buena, que posiblemente alguno de ustedes, más de uno la ha visto, y yo les ya me equivoqué, voy a regresar al menú principal. Aparece exactamente lo que yo les acabo de decir. Los que hicieron esta película, ahora sí denme sonido, por favor. Menos, un poquito menos, nada más para apreciar la escena. Ahí está Alejandro, ahí está el ejército griego. Noten la lanza es la novedad. Esa lanza sirve para quitarse el ataque de los camellos y los caballos y los elefantes que los hacían pedazos. Con esa lanza, él lograba eliminar los ataques de los carros de a caballo. Ahí está Darío. Noten ustedes cómo los persas eran una maravilla, ¿eh? No basta pensar que el ejército persa, ahí él está moviendo el flanco a la derecha. Otra vez, derecho de los griegos, izquierdo de los persas. El flanco persa se empieza a abrir. Ellos empiezan a jalar al ejército ahí está el centro macedonio. Esa es la falange del centro. Noten, la espada al frente y hacia arriba hace que cuando venga un ataque de caballo, de camello, de elefante, ellos los puedan detener. Ahí van los persas. Noten cómo Alejandro sigue moviendo el flanco de los medo-persas hacia la izquierda. Ahí vienen las flechas. Noten la cantidad de flechas. Dicen los historiadores que el sol no se podía ver de tanta flecha.
los macedonios tienen que enfrentar ese ataque. Ellos estaban preparados para este punto, pero no pierden la formación. Esto es lo grande de las luchas antiguas. Ahí va la infantería. Ahí va la infantería y los carros con picos, como lo vimos ahorita en el video. ¿Qué van a hacer los macedonios? De una manera muy inteligente van a abrir la falange. Al abrir la falange, los carros no hacen tanto daño. Van a lastimar a algunos, pero no van a hacer tanto daño. Noten cómo van los camellos, van caballos. Bien, es el ejército de todo el mundo. Es como una unión, como una fuerza multinacional. Ahí va la infantería de la derecha, noten, ahí va la infantería de la derecha. Él está abriendo su flanco. Él está abriendo su flanco. Y Alejandro, de manera muy inteligente, ahí está la izquierda más de los macedonios. Esta es la que va a soportar lo más duro, lo más rudo de la batalla. Aquí están los hombres más valientes, porque con una sola falange van a soportar, miren la diferencia, ahí están las falanges griegas y los medo-persas, en gran número, pero ellos están acomodados de manera de falange. Alejandro sigue abriendo el flanco, y lo que va a hacer, mis apreciados presentes, lo que está haciendo es simplemente dejando el centro descubierto. Este tipo de producciones nos sirven para más o menos entender las realidades que ellos vivieron. Ahí vienen los carros. Esto era una novedad, pero Alejandro, noten cómo se usan las lanzas. Se abre la falange, pasan los caballos, lastiman a algunos, pero en realidad no hacen el daño que se esperaba. Y al colocar las lanzas, prácticamente hacen pedazos a los carros persas y empieza la lucha hombre a hombre. Cuando comienza la lucha hombre a hombre, se pierden las líneas en una batalla. Se pierden las líneas, y entonces sí, quien permanece más ordenado, quien cuida su flanco, quien cuida su lugar, es el ejército que va a triunfar. Noten, ahí está el centro. Estos son estas personas que están lanzando la piedra eran jugadores olímpicos, tiradores profesionales olímpicos, impresionantes. Noten cómo la lanza hace que cualquier animal y cualquier guerrero quede detenido. La creación de la lanza es de los griegos, y Alejandro también usaba otra arma maravillosa, que era la espada de dos filos. La espada de dos filos es griega y tiene la función de que tenía filo por arriba, filo por abajo. A la hora de dar el espadazo, cortaba por los dos lados. Noten ustedes, él sigue abriendo el flanco. Y va a llegar el punto ya en el que les dice: ahora sí, vamos de regreso. El ejército, los que se están abriendo el flanco, los persas, no entienden qué es lo que está haciendo. Pero lo que él está haciendo, insisto, es simplemente abrir el centro. Da vuelta, ahora se dirige hacia el centro de los medo-persas, y en ese momento va a obligar a ordenar a sus soldados. Miren cómo ya ellos de pronto se ven, los persas de pronto se ven que ya aparecieron los griegos que están en el centro, que ya vienen de regreso. Alejandro queda libre y empieza a unir a las tres falanges del centro para dirigirse hacia Darío. Ahí es la lucha cuerpo a cuerpo, donde los griegos tienen una fama de arrojo y de valor impresionante. Noten, ahí viene la orden. La trompeta tiene la función, es la voz de mando. Él se da cuenta de que está perdiendo, y lo que va a hacer Darío es mover el flanco derecho, que todavía lo va a desproteger aún más. Esta es la parte más dura de la batalla. Aquí están los más valientes, estos son los que están soportando la lucha, porque se está viniendo todo un batallón del lado derecho, y ellos con un solo flanco, con una sola falange, están soportando a más no poder. Aquí es donde hay más muertes de parte del ejército griego. Y mis queridos presentes,
Alejandro lo que hace es ya regresar, ordenar al corneta que dé la orden de dar la vuelta, y entonces sí, va a aparecer ya Darío. Ahí van ya, mírenlos. Noten cómo el centro está libre. Estos son los griegos que están soportando lo más rudo de la batalla. Ahí va la infantería, ya por el centro, y acá enfrente ya está Darío. Acá enfrente ya está Darío. Ya están muy cerca de él, Alejandro lo sabe. Y noten cómo ya empezaron ya empezó a haber problemas ahí en la primera línea del ejército medo-persa. Darío ya está preocupado, está viendo cómo la batalla se dirige, pero no alcanza a darse cuenta que a la vista ya, muy cerca, ya está Alejandro con su ejército delante de él, mientras el resto del ejército medo-persa abrió su flanco. Noten ustedes cómo cuando hablamos de una batalla, estamos hablando de una estrategia, porque no se necesita tener más gente para vencer. Avisan a Alejandro que si no rescata al flanco izquierdo, a la falange izquierda, de la que está en la izquierda, los griegos van a perder la batalla. Los griegos van a perder la batalla. Y mis queridos presentes, Alejandro tenía fama de enfrentar la batalla cuerpo a cuerpo, que era muy apreciado por sus ejércitos. Lo crudo de la batalla, lo crudo que tenemos aquí, en realidad es muy poco de lo que en realidad ocurrió. Si usted tiene idea de lo que es la guerra, la lucha, son cosas muy fuertes, son cosas muy fuertes. Las armas que se están usando, varias de ellas, insisto, son la novedad de este gran general que en tan solo 8 años, la velocidad, recuerde, el leopardo, las 4 alas, recuerde, el carnero, y la fuerza impresionante que tiene para dirigir a un ejército tan pequeño y llevarlo tan lejos. Ahí está ya Darío, ahí está en el centro, ya apareció, se abrió el centro, y Alejandro dice a sus soldados: ahora es cuando, es el momento, vamos por él. Lo tiene a la vista, lo tiene a la vista. Y dice la historia que cuando lo tiene a la vista, dirige a todo el ejército al frente, toma la lanza, ahí está ya, a la vista. Darío, miren nada más a qué distancia lo tiene. Y Darío lo que va a hacer es huir. Cuando un rey huye, la batalla está perdida. La batalla está perdida. Alejandro quiere ir por él, pero insisto, no va a lograr hacerlo. El ejército medo-persa queda desconcertado y se pierde la batalla de Gaugamela. Este es uno de los ejemplos de una de las grandes batallas de la historia de la humanidad. Mis queridos presentes, lo que tenemos en el capítulo 8 de Daniel es lo siguiente. Tenemos el cielo y tenemos la tierra. La línea punteada verde marca la diferencia entre el cielo y la tierra. Dice la Biblia que en la visión, hay una visión. Una visión es algo que se ve. Y también hay una, ¿qué cosa? Audición. Ahí no se ve, se escucha nada más. ¿Estamos claros? Dice la Biblia que en la tierra hay un carnero que representa ¿a quién? Medo-Persia. Recuerden, son los más impresionantes, enormes, poderosos. Pero dice la Biblia que aparece un macho cabrío que representa ¿a quién? A Grecia, que es la batalla que acabamos de ver. Y dice la Biblia que el macho cabrío viene corriendo a una fuerza impresionante, golpea al carnero, el macho cabrío, y lo hace pedazos.
Ni siquiera toca la tierra, ni siquiera toca la tierra de la velocidad que trae. Y dice la palabra de Dios que cuando está en su mayor fuerza, en su mayor gloria, sucede algo con el cuerno mayor. ¿Qué sucede? Se quiebra. ¿A quién representa ese cuerno mayor? Lo dice la Biblia en el versículo 21, Daniel 8:21. ¿Quién es? Alejandro Magno. Y dice el versículo 22, que cuando se quiebra el versículo 22 en adelante, que ese rey, ese poder se va a dividir en cuatro generales que ayer hablábamos. ¿Y cómo se llamaban? ¿Recuerdan? Lisímaco, Seleuco, Casandro, ¿y quién? Ptolomeo. Esa época se le conoce en la historia como los diádocos. Muy bien. Aquí estamos en este punto. Pero dice la Biblia que de uno de esos cuatro vientos, de uno de esos cuatro va a aparecer un cuerno pequeñito, chiquito, y se va a ir haciendo gran. Bueno, y la trayectoria del cuerno pequeño ya no es horizontal, ahora es ¿de qué tipo? Vertical, porque aquí en la tierra dice va a derrotar a todo el mundo. Incluso dice la Biblia, va a hacer lo que quiera. El que se le ponga enfrente lo va a hacer pedazos. Pero no contento con eso, va a empezar a hablar palabras ¿contra quién? Contra el mismo Dios. Y allá en el cielo va a armar un escándalo. Oiga, ¿cómo puede ser? Hasta en el cielo, ¿qué está pasando aquí? Hasta allá va a dar el escandalito que arme el cuerno pequeño. Y entonces se va a escuchar una audición. Aquí Daniel ya no ve nada, pero escucha. Escucha que pregunta, oiga, ¿y hasta cuándo le van a parar los carros a este cuerno pequeño? Y entonces va a escuchar otro que va a decir, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Porque dice la Biblia que hasta el santuario celestial andaba ensuciando el cuerno pequeño. Oiga, esto sí que dice, pues estamos hablando de un poder impresionante. Recuerden, la historia de Daniel 8 arranca con Medo-Persia, Grecia, que de una manera que está comprobada, histórica, Grecia hizo pedazos a Medo-Persia. Y mis queridos presentes, esto se escribió mucho antes de que sucediera. Eso es lo grande de la palabra de Dios. Mucho antes de que sucediera. Y entonces dice la Biblia que después va a aparecer un cuerno pequeño. Vamos entonces a averiguar y estudiar el ataque del cuerno pequeño. Dice la Biblia que el lugar del santuario fue echado por tierra. Es decir, el santuario que está en el cielo hay un santuario que es el trono de Dios, que siempre ha existido, que representa la grandeza del Padre Celestial, que aquí en la tierra ese santuario estaba ilustrado, representado, ahí en el pueblo de Israel, por una tiendita que ilustraba las figuras y las realidades celestiales. Pero el cuerno pequeño lo hizo pedazos. Nubló a la gente el concepto del santuario celestial. Y no contento con eso, dice la Biblia, que le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. ¿Qué es eso, hombre? El continuo sacrificio. Le fue entregado, es decir,
Ya la gente no tuvo acceso al sacrificio intercesor de Jesucristo. ¿Dónde está Jesucristo esta tarde? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo por nosotros? Está intercediendo. Esta noche tú tienes acceso al trono de Dios, amén. Esta noche si tú le pides a Dios que te ayude, Él es tu sumo sacerdote, Él es tu intercesor. Pero por muchos años la gente no lo supo. La gente pensaba que Dios era malo, que Dios era un enemigo, que Dios estaba ya enojado y que no, ¿cuándo voy a ir a la tierra? Yo no. Que para poder llegar a Dios yo necesitaba quién sabe qué tantas oraciones. Que yo no sé qué tantos sacrificios tengo que hacer. ¡No! Para llegar a Dios yo solo necesito a Jesucristo. Y lo único que tienes que hacer para estar con Jesucristo es invocar su nombre. Porque dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Queridos presentes, la gente ignoró esto. Echó por tierra la verdad. Echó por tierra la verdad. La gente ignoró las grandes verdades del Evangelio. La gente se llenó de mitos, de leyendas. La gente se llenó de magia, de cuentos extraños que la llenaban de incertidumbre y seguridad. La gente no supo ni en qué creer. Empezaron a fabricar leyendas, empezaron a fabricar ritos, empezaron a fabricar ideas de todo tipo. Porque déjame decirte algo, hermano. El ser humano necesita creer. Nosotros nacimos para creer. Si tú no crees en Dios, vas a creer en un árbol. Vas a creer en el sol, vas a creer en la luna, porque Dios nos hizo con la necesidad de creer. Y si tú dices, yo no creo en Dios, pues en algo estás confiando. Hasta los ateos tienen que confiar en algo para vivir. Confían ahí en sus filósofos, en sus ideólogos. ¿Qué características tiene el cuerno pequeño? Hay varios datos que nos ayudan a descubrirlo. Primero, este poder tenía que erigirse, ¿dónde? Es muy sencillo. ¿Por qué en Roma? A ver, ¿quién me dice por qué? A ver, ¿quién me dice por qué? Después de Grecia, ¿quién siguió? Pues Roma. Ya lo vimos el sábado por la noche que hablamos de la estatua y ayer que hablamos de las bestias. ¿Recuerdan qué representaban las piernas de hierro? ¿Y la cuarta bestia? Roma, que dijimos ayer tenía 3 etapas. 3 etapas. Así que el poder tenía que salir de Roma. Número 2. Tenía que alzarse después del alejamiento de la dinastía imperial. Es decir, era el poder que seguía al imperio romano. Es decir, empieza en la segunda etapa de la cuarta bestia. ¿Recuerdan que la bestia tiene 3 etapas? Roma imperial, Roma papal y Roma cósmica, decía. Es decir, empieza en la segunda etapa. Número 3, pues tenía que salir del diablo. ¿De quién más? Tenía que salir de Satanás. Tenía que emanar de Satanás. Además, su manifestación habría de venir acompañada de señales y ¿qué más? Falsos milagros. Oiga, cuántas cosas. Y tenía que ser un misterio, un sistema impío, capaz de engañar a los inteligentes y a los brutos, a los capaces, a los profundos y a los simples, a los ricos y a los pobres, a todo el mundo, capaz de engañar a un pensador profundo y a una persona bastante sencillita. Tenía que ser capaz de engatusar a todo el mundo, porque era parte de un sistema impío bien pensado. Y por supuesto que tenía que ser adversario de Jesucristo. Adversario de Jesucristo. Y mis queridos presentes, aquí viene lo más bueno. Tenía que durar ¿hasta cuándo? Pues ahí dice la Biblia que hasta la venida de Jesús iba a durar.
El único poder que ha durado hasta esta fecha es el poder papal. El poder papal. Y mis queridos presentes, yo los invito a ustedes, y esto quiero decirlo con mucho respeto, yo no estoy aquí tratando de ofender a nadie, sino solamente siendo muy cuidadoso en la interpretación profética e histórica de las Escrituras. Pero hay que leer la historia. Hay que leer la historia de México. Hay un libro que salió en México hace 2 años. Se llama México ante Dios. Es de Francisco Martín Moreno. Va y cómpralo y léalo. Oiga, estamos por celebrar nosotros el bicentenario, pero poca gente sabe por qué se independizó este país. Poca gente se piensa que Miguel Hidalgo y quién sabe qué. A esos los mataron al año. O sea, al año ya estaban muertos y las cabezas ahí en la Lóndiga de Granaditas. ¿Quién decidió la independencia de México? Eso fue algo diferente. Los insurgentes en realidad a los 3 años pues, ya eran un puñado ahí de escaramuzas que había. Pero en realidad, quien decidió la independencia de México fue el clero. Porque los franceses ya habían llegado, ya habían entrado a España, y ahí venía Napoleón. Y dijeron, ¿saben qué? Para salvar a México, para salvar la religión católica en México, en Nueva España nos vamos a hacer independientes. Y pues Iturbide se nombró ahí de emperador de México, ¿no? Pero la religión jugó un papel más importante del que se imaginan. En una reunión que tuvimos hace como 3 meses con el director general de Asuntos Religiosos en México, el licenciado Salvador Bertrán, yo le dije en la reunión, oiga, ¿y en el Bicentenario va a haber alguna comisión que debata el tema religioso y la independencia? Porque nosotros no nos independizamos por demócratas o por chulos, Se me quedó mirando ahí delante de la comisión y le dije, hace falta. No, sí hay. Pues los adventistas queremos estar ahí. Queremos estar ahí. Porque tenemos mucho que decir al respecto. Y mis queridos presentes, el ataque del anticristo, en realidad, tiene varias metas, según acabamos de leer. Una de ellas es el santuario. ¿Dónde está el santuario? Pero el cuerno pequeño dice que no, que está aquí en la tierra. Y específicamente, ¿dónde? En Roma. Y tú, si tú quieres salvarte, tienes que estar en este santuario, porque en cada santuario hay un sacerdote. Cuando la Biblia dice que el único sacerdote que tenemos es ¿quién? No necesitas más. Yo no soy un sacerdote, a mí no me piden que interceda por usted, ni me confiese sus pecados. Ay de mí, si ando oyendo yo confesiones de pecados. El único que puede decir eso es Jesucristo. Nadie más. Y le aseguro que lo va a perdonar. El ser humano que escucha la basura del otro se envilece, se destruye y envilece al otro. Confiésale tus pecados al Padre Celestial, al Señor Jesús, a nadie más. Y mis queridos presentes, la gran verdad es que Jesús nos escucha a todos nosotros. Es que nosotros esta noche no necesitamos ni nada para estar delante del trono de Dios. Nadie más, solo Jesucristo. Y mis queridos presentes, pero el cuerno pequeño dice, no.